Hoy en este domingo estamos celebrando en nuestra iglesia la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Es la fiesta misionera, es cuando Él primero promete que no nos quedamos solos. Y esto ya es una preparación para el gran acontecimiento, la gran solemnidad de Pentecostés que vamos a estar celebrando ya en pocos días. Por eso hoy este domingo es tan especial para nuestra iglesia, porque es el domingo que en este tiempo de Pascua ya nos marca el final de la Pascua para también marcarnos ya la preparación, los últimos días de preparación a la solemnidad de Pentecostés, a la llegada del Espíritu Santo. Vamos a celebrar hoy esta Eucaristía por las intenciones de cada uno de ustedes. Por eso los quiero invitar que allí en sus hogares, en silencio, cada uno ofrezca su intención personal, su intención particular para hoy, esta Eucaristía de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Digamos todos juntos: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso,
Concédenos exultar con santa alegría y regocijarnos con piadosa acción de gracias, porque la ascensión de Cristo, tu Hijo, es nuestra victoria, y porque a donde nos ha precedido en gloria nuestra cabeza, ha sido llamado también su cuerpo en la esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar para escuchar las lecturas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de lo que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo viéndolos irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como lo habéis visto marcharse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para vuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que Él os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo a sus pies y le dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud de lo que acaba todo en todos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya,
esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podemos sentarnos? Hoy en esta solemnidad de la Ascensión estamos escuchando en la primera lectura la introducción, el primer capítulo y los primeros versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que comienza de una manera particular y de una manera muy especial. Primero nos ubica el hagiógrafo, el escritor sagrado, en el contexto en que se escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Va dirigido a alguien, como si fuera una carta. Comienza diciendo: en mi primer libro, querido Teófilo. ¿Cuál es ese primer libro? El Evangelio de Lucas. El autor del Evangelio según San Lucas es el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que seguramente el autor es Lucas, que fue un discípulo de Pablo que se cree era médico. Por eso tan la riqueza que tiene la preparación que tenía Lucas, tanto en filosofía como en cultura griega, es muy interesante y dejó plasmada en sus dos libros, tanto en el Evangelio según San Lucas como en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces este es el segundo libro, dice: mi primer libro, querido Teófilo, la misma persona a la que le dirigió el primer libro, o sea, el Evangelio de Lucas. ¿Quién es Teófilo? El nombre ya nos dice mucho. Los nombres en la Biblia tienen un gran significado, y más este. Teófilo, ¿qué significa? Teo, sabemos, es Dios, de viene teología. Teotocos, ateo. Teo es Dios. Y filo es amigo. Filo, de viene la palabra filosofía. Filo, amigo, sofía, sabiduría, amigo de la sabiduría, eso es el filósofo. Filantropía, bueno, tantas palabras que vienen con la palabra filial. Por eso Teófilo etimológicamente es Teo Dios y Filo amigo, o sea, es el amigo de Dios. A él va dirigido tanto el libro de Lucas como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si nosotros nos consideramos amigos de Dios, este libro va dirigido para nosotros. Qué bonito uno poder declararse ser amigo de Dios. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Los que viven en gracia. Él en su Evangelio, sobre todo en el Evangelio de Juan, él con detalle nos habla de la gracia y nos dice que la gracia es ser amigo de Dios. No lo dice así textualmente, ¿no? Pero una definición muy sencilla de la gracia es esa. Vive en la gracia quien es amigo de Dios. Y para ser amigo de Dios, ¿yo qué necesito? Estar sin pecado. Cuando yo vivo sin pecado, o sea, cuando estoy confesado, cuando estoy participando activamente de los sacramentos, como nosotros en este momento de la Eucaristía, estoy viviendo en la gracia de Dios, me estoy tratando, estoy luchando para alejarme del pecado y me convierto en este Teófilo, en ese amigo de Dios a quien va dirigida esta carta. Luego nos ubica en el tiempo. Vean la riqueza del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice cuándo la escribió, a quién va dirigida y en qué momento. Y nos ubica en el contexto de lo que se está viviendo. Nos dice que pasados 40 días, ese 40 es un momento muy especial. Nosotros hasta hace unas semanas
vivimos esos 40 días del tiempo de Cuaresma, que iban del miércoles de ceniza a la fiesta de la Pascua. 40 días. De la fiesta de la Pascua al jueves pasado también pasaron 40 días. Realmente la fiesta de la Ascensión, el día número 40 fue el jueves pasado, pero la Iglesia, algunas conferencias episcopales, por razones pastorales, trasladan la solemnidad de la Ascensión del jueves al día domingo, como nosotros, que debió ser el jueves pasado, pero la estamos celebrando hoy en este domingo. Entonces, 40 días después. El 40 en la Biblia, así como todos los números en la Biblia tienen un significado. El 40 es un tiempo de gracia. Por eso ustedes van a encontrar también ese número 40 en innumerables pasajes de la Biblia. 40 años duró el pueblo de Israel en el desierto, un tiempo especial. 40 días duró también nuestro Señor Jesucristo en el desierto, antes de su ministerio público. Cuando ustedes lean el libro de los reyes, vean el tiempo de los gobernantes. Un rey que duró 20 años, fue un gobierno malo. 40 años fue un buen gobierno. Ya 80 años ya fue muy, muy buen gobierno. El de los 80 años, 2 veces 40. Y así este número 40 lo vamos a encontrar muchas veces en la palabra y también en la tradición de nuestra iglesia está presente el 40, que lo estamos celebrando 40 días de preparación desde la Pascua hasta la ascensión de nuestro Señor al cielo, que nos va preparando, les decía al comenzar la Eucaristía, a Pentecostés. Penta es 5, o sea, Pentecostés son los 50 días de la Pascua a la llegada del Espíritu Santo. 50 y ahí está el Pentecostés. Y nos sigue diciendo el texto, entonces que pasado estos 40 días, el Señor se volvió a aparecer a sus discípulos, ya no estaban los 12, solo habían 10 de sus discípulos, y se apareció y les dio el mandato evangélico. Y frente a ellos, el gran acontecimiento que hoy estamos celebrando, el Señor ascendió al cielo, el Señor subió al cielo, y les da una misión que hoy nosotros escuchamos en el Evangelio. Ahí sí ya nos pasamos, dejamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, y nos vamos al Evangelio según San Marcos. Les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Esa es la tarea de la iglesia. La iglesia, por su naturaleza fundacional, es misionera. Todos nosotros debemos ser misioneros. Ahí detrás mío está la imagen de San Juan Pablo II. Y Juan Pablo II, hace varios años, nos regaló un documento bellísimo, uno de mis documentos favoritos, que se llama la Redentoris Missio. Redentoris Missio significa la misión de Cristo Redentor, y nos habla de este momento. Dice: la misión de Cristo Redentor está comenzando. La gente se escandalizó en su momento, decían: pero ¿cómo? El Papa dice que 2000 años después la misión de Cristo hasta ahora está comenzando. Y si hacemos cuenta, realmente así es, porque la tarea es ir a todo el mundo a predicar. El pan y el vino eres tú, Señor, mi alimento eres tú, Señor, el cuerpo y sangre eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, recibe reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Te ofrecemos este sacrificio, Señor, y te pedimos, por este santo intercambio, nos concedas elevarnos a los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque quisiste que tu Hijo, que ascendió al cielo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino del retorno a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje y prepararnos hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, con la esperanza, ya participamos de la mesa gloriosa de tu reino, y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, y ahora fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastaré para sanarme. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Para la comunión los invitamos a que hagamos una fila en el centro del templo, guardando con la distancia, por favor. La comunión será en la mano. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Tengamos muy presente que hoy esta solemnidad de la Ascensión es una fiesta, es una invitación
para que nosotros meditemos, reflexionemos en nuestra dimensión misionera. Hace muchos años, muchos no, en el 2007, o sea, hace exactamente 14 años, todos los obispos latinoamericanos se reunieron en Aparecida, en Brasil, convocados por el Santo Padre Benedicto XVI. Ahí estaba ya un cardenal muy inquieto, que fue uno de los grandes arquitectos de ese documento allá en Aparecida, que era el cardenal de Buenos Aires, que era el cardenal Jorge Bergoglio, hoy en día su santidad Francisco. Y allá los obispos reunidos tantos días allá en Brasil meditaron en dos cosas: cómo ser buenos discípulos y cómo ser buenos misioneros. Discípulos y misioneros. Yo me hago discípulo escuchando la palabra y me hago misionero poniendo en práctica la palabra. Cuando yo escucho la palabra y la pongo en práctica, recuerden ese pasaje de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba predicando, llegaron y le preguntaron, le dijeron: Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera, ¿qué les decimos? Y Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Ese es el discípulo y ese es el misionero. Y es lo que nos invita también a nosotros las lecturas de este día de la Ascensión, a ponerla en práctica, a no quedarnos solo en la contemplación. ¿Qué hacen ahí parados mirando el misterio? El misterio toca vivirlo, toca ponerlo en práctica. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concedes a nuestra condición terrena administrar las realidades divinas, te rogamos que el afecto de nuestra devoción cristiana tienda hacia donde ya está contigo nuestra naturaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y como se trata de una solemnidad muy especial, vamos a aprovechar para recibir una bendición solemne. Vamos a inclinar nuestras cabezas y a cada una de las oraciones todos respondemos amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, cuyo unigénito penetró hoy a lo más alto de los cielos, ascendiendo a los cuales hizo asequible para todos nosotros la entrada a donde Él mismo está. Amén. Les conceda que así como Cristo después de su resurrección se manifestó de manera visible a los discípulos, de la misma manera, en el juicio venidero, se muestre eternamente benigno con nosotros. Amén. Amén. Y que podamos experimentar alegres que aquel en quien creemos, que está sentado a la derecha del Padre en su majestad, permanecerá siempre con nosotros hasta el final de los siglos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompañe para siempre. Amén. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias, Señor. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a cobardía. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave,